¿Acaso 8 de cada 10 odontólogos recomienda Colgate? ¿Será verdad eso que más del 80% de los odontólogos recomendamos la pasta de dientes Colgate? Hoy de nuevo analizamos a fondo una de las grandes marcas de productos de higiene oral. Vamos a analizar una de las afirmaciones publicitarias que lleva años sembrada en la mente de muchos consumidores, y es aquella que dice que más del 80% de los odontólogos recomendamos las pastas dentales Colgate. Y más del 80% es un número que suena muy convincente, incluso demoledor para otras marcas que producen pastas de dientes, pero la realidad de ese número es más compleja de lo que te dan a entender. Pero vamos por parte, porque para entender esta controversia tenemos que ir a los hechos como que esa afirmación de Colgate fue revisada e investigada por la Agencia de Estándares Publicitarios del Reino Unido, que es una entidad regulatoria, y ellos descubrieron en su investigación que Colgate lo que hizo fueron entrevistas telefónicas donde le preguntaban a los odontólogos, a mis colegas allá, qué pastas de dientes recomendaban ellos. Ahora la clave está en cómo le preguntaron a los odontólogos esa información y cómo presentaron esa información al público. Porque sí, le preguntaron a mis colegas qué pasta de dientes recomendaban a sus pacientes y varios odontólogos respondían con un conjunto de pasta de dientes, entre ellas las de Colgate. Y recomendar varias pastas de dientes en la consulta odontológica a diferentes pacientes es común en la práctica odontológica, y esto es porque no hay una única solución, no hay una única pasta de dientes que responda a todas las necesidades de todos los pacientes. Por ejemplo, en algunas ocasiones podríamos recomendarte algún tipo de pasta que te ayude con la hipersensibilidad dental, pero en otra ocasión podríamos recomendarte pasta de dientes que te van a ayudar en la prevención de la caries o a ayudar a reducir la inflamación de tus encías. Y la composición de esas pastas es distinta, nunca es la misma pasta. Y claro, Colgate tiene varias pastas de dientes que cumplen esas funciones. Lo que hizo Colgate fue tomar la información, la data, la respuesta de los odontólogos y presentársela al público de una manera tal que daban a entender que los odontólogos solo recomendábamos Colgate, o había una preferencia de los odontólogos por las pastas de dientes Colgate por encima de otro tipo de pasta de dientes de otras marcas. Dar a entender esta idea, dar a entender esta preferencia fue lo que la autoridad regulatoria de Reino Unido consideró tendencioso y engañoso, opinión con la que tiendo a concordar, a estar de acuerdo, porque no refleja la realidad de los consultores odontológicos, no del mío. El hecho de que varios odontólogos recomendemos varias pastas de dientes de la Colgate no significa que dejemos de recomendar pastas de dientes de otras marcas. Por ejemplo, la audiencia que ya conoce mi canal sabe muy bien que tengo preferencia por las pastas de dientes y productos de higiene oral que han ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Y a la fecha de grabar este video, ninguna marca puede decir que todas sus pastas de dientes han ganado el sello de la ADA. Porque sí, la marca Colgate tiene varias de sus pastas de dientes que han ganado el sello de la Asociación Dental Americana, pero no es la única. También varias pastas dentales de la Crest, de la Moon, de Made by Dentist, incluso una pasta de dientes con aloe vera, la Aloe Sense, ha ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Como odontólogo me ciño, me adhiero a la evidencia científica, y para que una pasta de dientes gane el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana, la marca tuvo que haberle presentado esa pasta dental a la ADA con varios estudios científicos que avalen su seguridad y su eficacia. Esto no es de un día para otro, ni es algo en un proceso automático, no es un sello que se vende, es un sello que se gana. Así que la afirmación de que más del 80% de los odontólogos recomendamos exclusivamente las pastas de dientes Colgate es una afirmación publicitaria que simplifica por mucho los datos que ellos recogieron y no cuenta toda la historia. Así que es importante ir más allá de la publicidad, más allá de las afirmaciones publicitarias, de lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en la televisión. Porque por lo común, la publicidad no te va a mostrar el panorama completo. Las marcas, como empresas que son, tienen objetivos comerciales, vender sus productos. Y sí, las marcas con trayectoria tienden a actuar con responsabilidad, pero no dejan de ser empresas. Por eso la importancia de la evidencia científica, de estudios independientes, de la consulta odontológica para hacerte recomendaciones en base a tu caso, en base a tu diagnóstico. En líneas generales, si una pasta dental es recomendable porque tiene evidencia científica que la respalde. Y esto es mucho más importante que cualquier trayectoria y cualquier renombre que cualquier marca pueda tener. Porque incluso una marca con una buena trayectoria y un buen renombre a los ojos del público, como lo es Colgate, comete errores como pasó en el Reino Unido con este caso. Por otra parte, a ti que me escuchas, te pregunto, ¿aún escuchas esta afirmación publicitaria en tu país, desde donde me ves? Hasta el próximo video.